Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del regreso del Señor Jesucristo nuevamente al planeta Tierra. Estamos en el tiempo de su venida, todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, en el mundo de lo natural, pero también en lo espiritual. Dan señales del pronto regreso de Jesucristo. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que sucedió volverá a suceder. Así como Cristo ascendió al cielo, un día regresará. De la misma manera en que se fue, regresará a sí mismo. Y la iglesia debe estar enterada de todo ello porque Jesucristo no viene por venir, viene a buscar su novia, la novia del Cordero. La novia de Jesucristo es la iglesia. Así que habrá un encuentro hermoso en los aires, dice la Escritura. Y bueno, pues todo esto es enseñanza y hoy estaremos hablando de ese glorioso día del encuentro con Jesucristo. La Biblia es la palabra que nos va guiando, es la palabra que Dios ha determinado para que seamos alumbrados. La Biblia es como un manual que debemos todos conocer. Por eso, bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, si leemos en la Biblia, vemos que en Mateo 24, ¿no? Ahí están las señales y todas esas señales de su venida se están cumpliendo todas. Realmente estamos, digamos, en un tiempo en que todos esperamos ya el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, Él viene a buscar a la iglesia, a raptarla, y tenemos que estar preparados para ese momento, velando noche y día delante de su presencia en oración, estando preparados, viviendo realmente la vida del Señor, en el Señor, y no viviendo en maldades ni en pecados, sino esperando a Dios, esperando a Jesucristo que venga por nosotros a levantarnos y llevarnos al cielo. Así que estamos esperando eso. Dice la Biblia que no veremos muerte. Es una gran promesa de la Biblia. Habrá una generación que no habrá muerte. Y entonces la iglesia primitiva también todo el tiempo esperó esto. Pero ya pasó tanto tiempo y nosotros sí, ya estamos en el final. Y bueno, creemos que somos esa generación. Creemos que somos esa generación. La generación que no verá muerte. La generación que no va a haber muerte, sino que va a ser raptada o arrebatada al cielo y transformada en las nubes, como dice la Escritura. Pero si no es así, de todas maneras, tenemos que estar listos en todo momento. Así que es tiempo para que estemos preparados. Así que sean todos bienvenidos y les aconsejo que busquen algún lápiz y papel para anotar las citas y luego revisarlas bien en casa. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos. Sí, hoy estamos en el tiempo de la iglesia y el tiempo también del Espíritu Santo. Desde que Jesucristo ascendió a los cielos, Él dijo: yo me voy, pero les envío al Consolador, y Él los va a guiar por la verdad, que es Jesucristo mismo. Entonces, cuando Jesús se fue, entonces vino el Consolador, el Espíritu Santo, que sería el gobernador hoy en día de toda la tierra. Y la iglesia, ¿no? Que también dice la palabra que somos reyes y sacerdotes y reinamos en alturas con Jesucristo en lo espiritual, aquí en la tierra. Entonces, hasta que Cristo no venga, bueno, vamos a seguir así. Mientras el Espíritu Santo está intensificando más su obra, también la iglesia está haciendo más luz para el mundo. Y eso tiene base en lo que dice Isaías, cuando dice que la luz va a ser más grande, pero también al mismo tiempo las tinieblas también van a ser más grandes. Entonces, es lo que estamos viendo hoy. Es lo que estamos viendo, sí. Las tinieblas están cubriendo el planeta Tierra en tanta maldad. Sí. Tanta violencia, guerras. Rumores de guerras. Sí, pero sobre todo la maldad en el ser humano al prójimo. Todo esto habla de tinieblas.
pero dice la Biblia en Isaías 60 precisamente, Sí, Isaías 60. que sobre los hijos de Dios, sobre los justos, Nacerá la luz. amanecerá la gloria de Dios. Nacerá Así la es. luz. Habrá luz, mucha luz, luz abundante. Y es lo que Dios está haciendo con hombres y mujeres que están creyendo en la profecía. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos hablando de la profecía para ser alumbrados en todo lo que Dios ha determinado para nuestra generación. Y en Habacuc es donde nos dice que Dios va a llenar la tierra con su gloria, Así es. así como las aguas cubren toda la tierra. Y es algo que estamos viendo, por eso la iglesia está teniendo más sabiduría, más revelación, más entendimiento que antes. Bueno, Y- porque también sabemos que antes de que Cristo venga va a haber un gran derramamiento del Espíritu Santo y ese va a ser el punto en que va a madurar completamente a todos para poder ser arrebatados. Y es cuando más se va a predicar Sí, el Evangelio de Jesucristo, en medio de la persecución, Sí. en medio de la violencia, en medio de situaciones de crisis, Sí. en medio de un ambiente muy contaminado en lo espiritual, el Muy derramamiento del fuerte. Espíritu Santo vendrá sobre hombres y mujeres para alumbrar, ser luz y sal, predicar a Jesucristo, el único que puede salvar a este planeta Tierra. Sí, todo se está ya alineando y todo está apuntando ya al pronto regreso del Señor Jesucristo. Por eso creo que ya se está empezando a ver el derramamiento del Espíritu Santo que dice Hechos, que también lo dice Joel, y también los tiempos de refrigerio que también están en Hechos 3. Así que estamos en ese tiempo hasta que Cristo no venga. Entonces seguimos en el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo donde se está dando el mover del derramamiento del Espíritu Santo y el refrigerio también de Dios para con nosotros. Sí, el tiempo de la iglesia no terminará hasta que Jesucristo la arrebate al Así cielo. es, así es. Hasta que Jesucristo venga por su iglesia, terminará el trabajo de la iglesia. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que predicar de Jesucristo, tenemos que enseñar de profecía, tenemos que estar preparados para el momento oportuno de su venida. Así que si Cristo no viene en un año, lo esperaremos otro año, Así porque es. los ciclos de Dios son anuales. Y Pero dice la Biblia que todo nosotros- se cumplirá Sí, a su tiempo. nosotros como la novia de Cristo que está esperando a su novio, así que estamos preparadas y listas para que cuando Él diga aquí estoy, estemos listos a irnos con Él. Así es. Por eso vamos al estudio de este tema. Cristo volverá como se fue al cielo. Hace 21 siglos Cristo ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios el Padre reinando. Cristo y el Padre están en los cielos. Aquí en la tierra está la iglesia que es la novia de Cristo, es el cuerpo mismo de Cristo, un cuerpo espiritual. Pero este cuerpo está guiada por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien santifica la iglesia. Es el Espíritu Santo quien prepara a la iglesia como una novia para el novio que regresa. Es el Espíritu Santo Una quien novia va pura. hablándole a la iglesia los tiempos proféticos. La Biblia dice que todo cristiano que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios, el que está obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Todo esto está en Romanos capítulo 8, un capítulo que habla del Espíritu Santo para la iglesia. Así que necesitamos entender todo lo que está registrado en la Biblia, porque hay mucha confusión cuando se habla el término iglesia. Muchos creen que la iglesia es un concepto de religión creada por la mente humana, y muchos gobiernos están confundiendo el concepto de iglesia con denominaciones religiosas. Todo esto lo ha traído el enemigo para confundir, pero Jesucristo
Él estableció su iglesia sobre sí mismo. La roca es Cristo. Cristo vino a la tierra hace 21 siglos a dar nacimiento a la iglesia y Cristo dijo, sobre esta roca, sobre mí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán ante la presencia de la iglesia. Jesucristo dijo, todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Esto es ejercer autoridad espiritual que solamente la tiene la iglesia. Ningún hombre, ningún gobierno tiene esta autoridad espiritual, solamente la iglesia de Jesucristo. Por eso la Biblia nos enseña que es importante caminar con el Espíritu Santo porque es el poder que viene a la tierra o ha venido a la tierra para conducir en autoridad y poder a la iglesia cristiana hasta el rapto de la iglesia. Jesucristo prometió regresar. Él viene a recompensar el trabajo de la iglesia, el trabajo de cada cristiano, hombre o mujer. Cristo lo recompensará y así es como termina ese maravilloso libro de profecía llamado el Apocalipsis. Es la gran revelación de los acontecimientos futuros que Jesucristo mismo le reveló al apóstol Juan, ya prácticamente a finales del siglo I, principios del siglo II. Así que vayamos a Apocalipsis, el último capítulo 22. Allí Jesucristo mismo está hablando de su regreso, versículos 12 y 14. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La ciudad, la nueva Jerusalén. Dios estará estableciendo esta ciudad al final, después del tiempo del milenio. Así que necesitamos conocer de profecía para saber el futuro, hacia dónde vamos como cristianos. Porque la vida del cristiano no termina en esta generación humana, sino que habrá un cambio y transformación de lo humano a lo espiritual. Esto no es ficción, es la realidad establecida en la profecía, solamente que hay un diablo distorsionador de la profecía, hay un diablo engañador. El diablo conoce la profecía, el diablo conoce la palabra de Dios, las escrituras, y el diablo usa las escrituras tergiversándola para confundir a los que no estudian la Biblia, aquellos que no estudian de profecía, aquellos que no conocen de las escrituras son confundidos, porque el diablo es un poder espiritual engañoso, se mueve en lo espiritual, haciendo falsos milagros, apariciones falsas. Hemos conocido a través de la historia cuántas personas dicen, se me apareció un ángel, se me apareció el Señor Jesucristo, se me apareció una virgen. Todo ello habla de apariciones engañosas ocasionadas por el diablo. Así que la Biblia nos dice, hay que aprender a diferenciar entre lo falso y lo verdadero. El Espíritu Santo nos ayudará. Y la Biblia dice en 1 de Juan, prueben aquí en la tierra si los espíritus que estamos conociendo son de Dios o no son de Dios. Hoy estamos en tiempos donde hay mucho engaño y mentira, por eso necesitamos hoy más que nunca llenarnos del Espíritu Santo y llenarnos del conocimiento de la Biblia, de las profecías establecidas para nuestra generación por los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Jesucristo, Él prometió regresar, viene a recompensar a su iglesia y la Biblia habla acerca de cómo fue
que Jesucristo se fue al cielo, porque dice la Escritura, busquemos Eclesiastés 1:9. En Eclesiastés 1:9 dice la Biblia que todo lo que ha acontecido aquí en el planeta Tierra volverá a acontecer. No hay nada nuevo, dice las Escrituras, aquí en la tierra. Por eso los ciclos se repiten, o sea, Dios establece primavera, verano, otoño, invierno, un año. Al otro año vuelve a repetirse, primavera, verano, otoño, invierno. Son ciclos. La luna establece un ciclo alrededor de la tierra para marcar un mes. Cada mes la luna es luna nueva y va creciendo, luna llena va decreciendo a luna nueva, y así es, cada mes. Son ciclos, no hay nada nuevo, todo se repite. Aquí la Biblia habla que en la medida que avanzamos en el tiempo, los fenómenos de la naturaleza, tanto en cuanto a todo lo que se mueve, tanto en lo espiritual como en el mundo real, se incrementarán los problemas, las crisis, la maldad en el hombre se incrementará. O sea que si conocemos de desastres naturales, por poner un ejemplo, se incrementarán en su magnitud. Si hablamos de huracanes, los huracanes irán incrementándose en su magnitud, trayendo mayor desastre en una ciudad, en una nación. Así que en la medida que avance el tiempo, los problemas se irán incrementando. Por eso, ¿cuál es la exhortación de Dios? La exhortación es mantenernos firmes en fe, no dejar de congregarnos en la reunión de la iglesia para recibir la enseñanza de las Escrituras, la enseñanza de la palabra, y ser fortalecidos en fe, porque solamente en fe podemos resistir todo lo que el diablo esté trayendo sobre la humanidad. Solamente en fe, y la fe solamente viene a través de la palabra de Dios, y la palabra es Cristo, el autor y consumador de la fe, pero la palabra tiene que ser revelada, y se revela por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo y la palabra son fundamentales en la vida del cristiano para enfrentar los problemas de la vida de hoy, siglo XXI. Muchos no saben qué hacer, pero necesitamos que las personas conozcan el Evangelio, conozcan de Jesucristo y empiecen a estudiar de la Biblia para entender los tiempos que estamos viviendo. La Biblia dice en Eclesiastés 1:9 que todo lo que ocurrió volverá a ocurrir. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Por eso nuestro tema es: Cristo volverá como se fue al cielo. Hace 21 siglos Jesucristo ascendió al cielo. ¿Cómo fue su ascenso? Bueno, pues la Biblia nos los va enseñando. Pero así como Cristo ascendió al cielo, regresará de nuevo, y la iglesia, que es su cuerpo. Si Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, siguió esta ruta de la tierra al cielo, lo mismo será para su cuerpo. El cuerpo es la iglesia, la novia de Cristo. Será la misma ruta que seguiremos de la tierra al cielo. Vamos al testimonio que dan los ángeles, Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11. La Biblia habla cómo Jesucristo ascendió de la tierra al cielo. Jesucristo había resucitado de los muertos y mandó a decirle a sus apóstoles por medio de María Magdalena, la primera persona a la que se le apareció Jesucristo en su vida resucitada fue a una mujer, María Magdalena. Y María fue la mensajera que Jesucristo envió para decirle a sus apóstoles de Jesucristo que se fueran a Galilea, porque en Galilea sería el encuentro. En Galilea Jesucristo daría la gran comisión. ¿Por qué alrededor o a la orilla del mar de Galilea? Porque de acuerdo a la profecía, el mar significan las naciones.
Jesucristo iba a profetizar sobre las naciones a la orilla del mar de Galilea. Por eso Jesucristo en Mateo 28 dio la gran comisión de ir a todas las naciones a hacer discípulos en esas naciones. Así que Jesucristo, todo lo que hizo, todo lo que habló, tiene que ver con la profecía. El testimonio de Jesucristo era el espíritu de la profecía. Todo movimiento de Jesucristo tenía un gran significado profético. Por eso Cristo resucitó y le dijo, o le mandó a decir a sus apóstoles que fueran a Galilea. Allí los esperaría. Jesucristo estaría esperando a sus apóstoles. Y cuando llegaron los apóstoles, Jesucristo dio la gran comisión. Vamos a leer Mateo 28, 18 y 19 y 20, cuando Jesucristo les da la gran comisión a la orilla del mar de Galilea. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo dio esta gran comisión, así se le conoce a la iglesia que nacía en el fundamento mismo de la enseñanza apostólica, donde la roca, la piedra angular era Cristo. Así que la iglesia nace sobre la roca que es Cristo y la enseñanza de los apóstoles que caminaron con Jesucristo. Por eso la iglesia es apostólica y el término apostólico significa ser enviado. Aquí Jesucristo en Mateo 28, 19 está enviando a sus apóstoles que comenzaban la iglesia a ir a todas las naciones a predicar el evangelio y a que cada nación se convirtieran a Jesucristo o conocieran a Jesucristo. El Señor Jesucristo ya había vencido a la muerte, ya había resucitado, y Él le estaba diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Sí, es el Por versículo tanto, 19. vayan y hagan discípulos, ¿no? Toda la autoridad estaba ya en Jesucristo, la autoridad que ya ahora se concentraba en Jesucristo, tanto del cielo como de la tierra y del infierno. Toda autoridad. Toda la autoridad. Por eso, hoy en día usamos el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús tiembla el diablo y todo su reino. Por eso debemos estar mencionando en el nombre de Jesús. Reprendemos espíritus territoriales. En el nombre de Jesús bendecimos a una persona. En el nombre de Jesús estamos orando por los enfermos. Todo es en el nombre de Jesús. Bueno, ahora que estás mencionando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tuvimos una gran victoria, toda la iglesia, y yo sé que muchas personas también más, estuvimos orando por el huracán. Y Dios, la verdad, tuvo tanta misericordia. Cuando yo vi el reporte en la noche del otro día, creo del miércoles, vi el reporte de que ya era una depresión tropical, y dije, ¡wow! Tenemos la victoria. Sí. Nosotros estábamos en un ayuno de 3 días. Sí, así es. El Espíritu Santo nos movió a una oración de guerra espiritual contra ese huracán. Y toda la iglesia está orando. Y toda la iglesia participó de ello. Así que cuando terminó el servicio, vimos la noticia, ya el huracán se había degradado a una tormenta y después a una depresión tropical. Así que cuando llegó a nuestras tierras, ya era una lluvia pequeña. Así que debemos confiar en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que hacemos nosotros, como es la oración, es el ayuno, la guerra espiritual, está en la Biblia. Solamente tenemos que ser usar la autoridad hacedores y el poder de la palabra de Dios. Usar la autoridad y el poder delegada de Cristo. Que ya tenemos. Así si es. sabemos que ya Cristo venció al diablo, que Cristo está reinando a la diestra de Dios el Padre, que Cristo tiene toda autoridad y nos las ha delegado, bueno, pues nosotros tenemos que aplicar esa autoridad
ante las fuerzas del enemigo, ante las amenazas del enemigo, y las circunstancias cambian. Así que esto es experiencia en base a lo que señala la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver la experiencia que vivieron los apóstoles cuando Jesucristo ascendió de la tierra al cielo. Ya Jesucristo había dado la gran comisión, y esto fue lo que los ángeles le dijeron a los apóstoles, porque ellos estaban experimentando la ascensión de Jesucristo de la tierra hacia arriba. Así es, ellos vieron que el Señor fue alzado en una nube, ¿sí? Hechos 1 del 10 al 11. En el 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estas son las palabras dichas por los mensajeros del cielo, los santos ángeles de Dios, hablándole a los apóstoles que estaban en la experiencia del arrebatamiento del Señor Jesucristo de la tierra al cielo. El arrebatamiento, fue arrebatado al cielo. Entonces los ángeles dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Quieres agregar algo? Bueno, ahí vemos que Jesús fue al cielo en 2 tiempos. Primero de la tierra a las nubes, y segundo fue de las nubes al cielo. Por eso aquí los ángeles están diciendo al final que así vendrá como le habéis visto ir. Se está refiriendo al último evento de las nubes al cielo. Por eso cuando Cristo venga, Él no va a venir directo a la tierra, va a venir a la nube. Entonces en la nube nosotros somos los que subimos a las nubes, y Jesús es el que desciende a las nubes para encontrarnos con Él, para después en las nubes tener la transformación y entonces ir al cielo. Al estar meditando en ese pasaje, estaba yo pensando por el Espíritu Santo en este hecho, y bueno, pues yo veo a esa nube como una plataforma de lanzamiento de un territorio a otro territorio. O sea que no será del nivel de la tierra, sino el nivel de los aires, sí, de los aires hacia allá. O sea que la plataforma de lanzamiento es en los aires, pero hay que ser arrebatados de la tierra hacia los aires. Así es. Pero después la misma nube a donde será la plataforma de lanzamiento será el medio de transporte, porque dice la Biblia que la nube ocultó al Señor Jesucristo, sí, al ser ascendido al cielo. O sea que la nube no solamente es una plataforma, un transporte, de despegue, de lanzamiento, sino también el medio de transporte. Aquí dice, ¿no? Todo esto tiene que ver con lo sobrenatural. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, a partir de esa ascensión hacia las nubes, rumbo al cielo. O sea que estaremos con el Señor permanentemente. Por eso la segunda venida de Cristo es con su esposa. Ya habrá sucedido las bodas del Cordero. Cristo en su segunda venida viene con su esposa
a reinar en el milenio. Así es. Así que antes de todo este proceso, primero es el arrebatamiento, pero la nube representa o va a tener un gran significado en cuanto a la ascensión al cielo. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos acerca de cómo fue que Jesucristo ascendió al cielo. Dice la Biblia que Él bendijo, los sacó, eso está en el Evangelio según San Lucas. Dice la Biblia que los sacó o los llevó al monte de los olivos, al pie del monte de los olivos. Hay una ciudad que se llama Betania, esa ciudad a donde Jesucristo iba mucho. Allí estaban sus amigos, Lázaro y sus hermanas, y cerca de allí fue la ascensión de Jesucristo al pie del monte de los olivos, y dice que viéndolos los bendijo y fue alzado al cielo. Podemos leer la última parte de Lucas, cuando Él ascendió al cielo. Sí, Lucas 24. Versículo 50, 53, al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesucristo había ascendido al cielo. Antes Jesucristo les dijo a ellos: regresen a Jerusalén. Estaban en Galilea, tienen que regresar a Jerusalén, que está en Judea, hasta que esperen al Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu Santo. Jesucristo enviaría el Espíritu Santo de la presencia de Dios el Padre. Dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Serán investidos, o sea, el poder del cielo, el poder de la vida resucitada de Cristo vendría sobre la iglesia cristiana. Por eso toda solución viene del cielo. A través de la oración podemos comunicarnos con Jesucristo, quien está sentado en el cielo a la diestra de Dios el Padre. Cuando nosotros aquí en la tierra, como hijos e hijas de Dios, oramos en el nombre de Jesús, Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros en cuanto a lo que le pedimos. Sí, por ejemplo, Jesucristo dijo: pidan y se les dará. A Dios el Padre decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo Santo y amado, venimos a ti y te pedimos tal cosa, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, Jesucristo está diciendo a Dios el Padre: Padre, yo di mi vida por él, aquí está mi sangre, ¿no? Esa es la verdadera oración. No al Padre, no en lo que a veces hay personas que hablan de la oración sin saber cómo es la oración o qué significa la oración, porque no es estar hablando por hablar. No. Nosotros sabemos a quién nos dirigimos en la oración y sabemos que hay respuesta en la oración, y además, porque estamos actuando en fe. Debemos de pedir conforme a su palabra. Sí, conforme a su palabra. Vamos a leer Hebreos capítulo 11, un capítulo que habla de la fe. Todo lo que hacemos aquí en la tierra es fe, es por fe. ¿Qué cosa es esto? Bueno, Jesucristo no está físicamente en la tierra, no lo podemos ver, no lo podemos palpar físicamente, pero sí podemos creer en lo que enseña la Biblia acerca de Jesucristo. Cristo está aquí en la tierra por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos comunica
directamente al cielo a través de la oración. Y de la sangre de Cristo. Así que sí, la sangre de Cristo es la forma en que De entrar, nosotros de entrar a la entramos hasta presencia el de lugar santísimo, a la presencia de Dios el Padre. Por eso oramos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así como se hace en el cielo Así tu se haga en la voluntad, tierra. también se establezca aquí en la tierra, en mi ciudad Villahermosa, en mi país México, con mi familia, en la iglesia que nos reunimos, en la iglesia cristiana en general. Hágase tu voluntad, Señor, y no la de los hombres. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque Dios es Dios de la comida. Las fiestas de Dios tienen que ver con comida. Las fiestas de otoño son fiestas de la cosecha, de comida, de prosperidad. Por eso somos agradecidos, y en esta oración que Jesucristo enseñó, todos los días damos gracias a Dios por la comida, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos. Como a los que nosotros ofendemos. también perdonamos al prójimo que Así nos afecta, que nos daña, que nos maldice. Nosotros los perdonamos a ellos y queremos, Padre, que tú me perdones a mí como yo perdono a mi prójimo. Y Señor, te No nos dejes pido caer en que tentación. no me dejes caer en tentación, Líbranos del sino mal. que me mantenga yo firme en fe, así como Pedro le dijiste, Señor, que se mantuviese en fe, porque el diablo está al acecho como león rugiente, pero si nosotros tenemos fe, resistiremos la tentación del diablo, el engaño del diablo. Por eso le pedimos a Dios: Señor, no permitas que yo caiga en tentación, sino que se esté firme resistiendo. Esto es guerra espiritual, resistiendo el ataque del enemigo. Y le damos toda la gloria y la alabanza al Señor, porque Dios es bueno con nosotros. Así que el Espíritu Santo nos enseña cómo llegar a la presencia de Dios en el cielo, en el nombre de Jesús. Esto es un acto de fe. Hacemos acto de fe en la oración, porque Cristo no está aquí, el Padre no está aquí, pero sí el Espíritu Santo. Pero tampoco puedo ver al Espíritu Santo, pero sí veo la letra de la palabra de Dios. Sí puedo ver la Biblia, entonces yo creo lo que dice la Biblia, creo la palabra de Dios y la pongo en práctica a través de la declaración de mi boca en la oración. Entonces estoy agradando a Dios porque tengo fe. Es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios va a corresponder a la fe, a lo que pedimos en fe. Todo lo que pidan creyendo lo recibirán. Está escrito en la Biblia. Así que si hay alguna petición en cuanto a la vida personal, matrimonial, familiar, a la vida laboral, económica, hay que pedírselo a Dios. Y Dios responderá, porque son promesas establecidas en Cristo Jesús. Son promesas que se cumplen en el sí y en el amén. Así que gracias al Espíritu Santo, hoy podemos nosotros movernos en la libertad que el Señor nos da para orar en cualquier lugar, en la casa, fuera de la casa, en la calle, en un parque, en el mismo templo a donde nos reunimos. O sea que no hay límites para la oración. Jesucristo dijo, hasta ahora le dijo a sus discípulos: no habéis pedido nada. Han pedido nada en todavía mi en mi nombre. Pero a partir que Jesucristo esté sentado a la diestra de Dios el Padre, van a usar mi nombre. Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Y esto sucedió hace 21 siglos, cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Es importante, ¿no?, que en cada oración uno vaya al Padre a través de la sangre de Cristo y el nombre de Cristo, y pida todo a través del nombre de Jesucristo.
Así que no podemos nosotros acercarnos al Padre si no es a través de Jesucristo y su sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Así que es: Padre, en el nombre de Jesucristo, así es, te pido. O Padre, en el nombre de Jesucristo, perdóname, lávame, límpiame en la sangre de tu Hijo Santo y amado. Cristo prometió regresar por su iglesia. Es la promesa que todo cristiano debe tener muy presente al tiempo de hoy. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. El mismo Señor Jesucristo, Él prometió regresar. Acabamos de conocer la experiencia de su ascensión, pero previamente Cristo lo había profetizado que iría a la presencia del Padre y regresaría. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Estamos en el tiempo ya de su venida, del cumplimiento de la profecía de el arrebatamiento a la iglesia. Y Cristo puede venir en cualquier momento, sí, y debemos estar preparados y saber también cómo será este hecho extraordinario, cómo será el viaje. Así como Cristo ascendió de la tierra al cielo, seremos ascendidos. Se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Sí. Allí habla del arrebatamiento a las nubes. Seremos transformados, porque no podemos entrar con este mismo cuerpo que tenemos como seres humanos de carne y hueso al cielo. Tiene que haber una transformación. La carne y el hueso que hoy tenemos en el cuerpo humano no entra al cielo. Es herencia de Adán, del pecado de Adán. Hemos nacido en esa naturaleza pecaminosa. Del polvo de la tierra. Y no puede entrar ningún cuerpo pecaminoso al cielo. En el cielo está la santidad de Dios. Por eso tenemos una transformación que la dará el Espíritu Santo. Seremos transformados en el cuerpo, y esa transformación será en el viaje de la tierra a la nube. Habrá una transformación para ir a la plataforma de despegue, las nubes, porque después de las nubes ya entramos al cielo. Y dice la Biblia que es en las nubes donde vamos a recibir al Señor en el aire, Jesucristo. Así que todo eso está registrado allí en la Biblia. Y la Biblia dice que debemos nosotros estar anhelando ese glorioso día, amar su venida. Toda persona cristiana debe amar la venida de Cristo Jesús. Agradecemos a nuestro Dios el llamado que un día nos hizo para servirle a Él a través de los medios de comunicación. Cuando Dios llamó a mi vida, no solamente fue a mí de manera personal, sino que fuimos llamados de manera familiar. Por eso siempre hablo de un llamado sacerdotal familiar. Fuimos llamados los cuatro a servirle al Señor, y durante muchos años hemos estado sirviéndole al Señor. José David tiene una unción especial en lo profético. Dios está mostrándole cosas sorprendentes que están en los códigos secretos de la Biblia. La Biblia es un libro de códigos, es un libro de la palabra de Dios, y dice la Escritura misma que Dios es Dios de secretos y de misterios. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, y Dios la revela a sus siervos, los profetas. Y últimamente Dios está revelando a muchos profetas en el mundo entero cosas que tienen que ver con los tiempos actuales. Y José David ha sido uno de esos siervos que ha recibido muchas revelaciones. Pues desde muy niño, desde niño, le estaba dando. Él ha estado siempre en la predicación de la palabra.
Así que damos gracias a Dios. Y amigo, amiga, Gracias lo por su único que atención. tenemos aquí en la tierra es a Jesucristo en fe. Solamente hay que recibirle y aceptarle. Bien, Así hasta es. aquí Acércate al nuestro Señor. programa. Nos vemos mañana a las 12. Y en Dios punto, mediante nos online. veremos en el próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga.